4E. Bien, vamos a comenzar entonces con el 5 que quedó pendiente de la clase pasada y vamos a comenzar luego con el ejercicio 6 y la asistencia la vamos a poner luego de terminar el ejercicio 6. ¿Les parece? Y toda seguida para que sea fácil después encontrarla. Bien, bien. Bien, entonces vamos a retomar. De la clase pasada nos había quedado pendiente el ejercicio 5B, donde nos pide, use la gráfica para hallar el límite si existe. Si no existe, justifique. Bien, y nos están pidiendo el límite cuando x se aproxima a 3 de f de x. Y lo que tenemos acá es la gráfica de f en un sistema de ejes cartesianos. Bien, entonces, nosotros nos vamos a aproximar a 3 por distintos lados. Tenemos que ver si nos podemos aproximar por la derecha o por la izquierda. Si nos aproximamos a 3 desde la izquierda, entonces son valores que se aproximan a 3, pero son menores que 3. A eso, si lo proyectamos sobre la gráfica, nos estamos aproximando hacia este punto vacío. Y a eso, ¿en dónde lo debemos proyectar? ¿Me están escuchando? Ahí donde dice el límite lateral izquierdo. Bien. Acá. Nos pongamos pendiente acá en la gráfica. ¿Se acuerdan? Nosotros nos tenemos que aproximar a 3 tanto por la izquierda como por la derecha. Primero observamos qué ocurre si nos aproximamos a 3 por el lado izquierdo. Fíjense, ahí la flechita está indicando que me aproximo hacia 3. A ver, lo voy a hacer más gráfico. Me quiero aproximar al valor 3 por el lado izquierdo. Nosotros nos tenemos que aproximar al valor 3 tanto por los valores menores como por los valores mayores. Acá nos estamos aproximando por los valores menores. Si a eso lo vemos en la gráfica nos estamos aproximando hacia este punto. Nos aproximamos, pero no llegamos hacia ese punto. ¿Lo ven eso? Sí, no, chicos, si no me contestan, no sé si estoy conectada a la clase. Despierten, por favor. Tomen un café antes de empezar la clase. Bien. Y si a eso lo proyectamos acá sobre el eje Y, ¿a qué valor nos estamos aproximando? -1. A -1, muy bien. Entonces nos estamos aproximando al valor -1. Entonces, cuando X se aproxima a 3 por valores menores, ¿y a qué valor se aproxima? A -1. Ajá, a -1. No, Gabriel, todavía no tomamos asistencia. Bien.
A eso se lo va a conocer como el límite lateral izquierdo, que es el límite cuando x se aproxima a 3 por valores menores, y vamos a poner al 3, le vamos a poner como exponente el signo menos. Y eso quiere decir que x tiende a 3, pero por valores más chicos que 3. Y acá, esto es el límite de f de x. Bien, lo hemos sacado de la gráfica. Cuando x se aproxima a 3 por valores menores, ¿a cuánto se aproxima el valor de la función? A menos 1. A menos 1. Es decir, que el límite lateral izquierdo en 3 es menos 1. Nos aproximamos a 3, ay, no se nota el amarillo, usemos otro color. Nos aproximemos a 3 desde la derecha. Bien. Acá en la gráfica nos estamos aproximando hacia este punto vacío. Bien, nos aproximamos y hacemos la proyección sobre la gráfica, nos estamos aproximando hacia ese punto vacío. Bien. Y si proyectamos sobre el eje Y, ¿hacia qué valor nos estamos acercando? 1. Uno positivo. Ajá, nos estamos acercando hacia 1. Nos acercamos acá hacia el 1. Eso analíticamente se va a escribir de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 3 por valores positivos o por valores mayores que 3 de la expresión f de x es igual a ¿cuánto? A 1. A 1. A 1. Es decir, que el límite lateral derecho, es decir, nos estamos aproximando a 3, pero por la derecha, es igual a 1. Ahora, si observamos el límite por la izquierda y el límite lateral por la derecha, ¿cómo son esos límites? Son distintos. Distintos. Son distintos. Tenemos que el límite, cuando x tiende a 3 por valores menores de f de x, es diferente del límite cuando x tiende a 3 por valores mayores de f de x. Entonces, ¿va a existir o no el límite cuando x tiende a 3? No. No. Entonces podemos afirmar que no existe el límite cuando x tiende a 3 de f de x. Si los límites laterales son diferentes, nosotros podemos afirmar que no existe ese límite. Bien, siempre que tengamos una función definida en rama y nos estemos aproximando al valor donde cambia la rama de la función, vamos a usar límites laterales. ¿Bien? Eso de acá en adelante, función en ramas, usamos límites laterales. Si los límites son diferentes, la función, la función no tiene límite en ese valor. Y si los límites son iguales, la función sí tiene límite.
Entonces, acá nos decían que analicemos si existe este límite. ¿Existe? No, profe. No, y está justificado. Sí. Sí. Está justificado porque hemos calculado gráficamente los límites laterales y hemos visto que son diferentes. Bien, ahora vamos a calcular el segundo límite. El límite cuando x tiende a 5 de f de x. ¿Qué ocurre? Acá tengo de nuevo la gráfica. Para hacer este límite nos preguntamos si este límite existe. ¿Y hay algún problema acá en 5? No. Tanto si me aproximo por la derecha como por la izquierda, ¿cambio de rama en la función? No. No. No, no cambio de rama. Y si no cambio de rama, ¿necesito calcular límites laterales? No. No, simplemente digo, bueno, cuando x se aproxima tanto por la derecha como por la izquierda a 5, aquí nos estamos acercando hacia ese punto en la gráfica. Y si nos acercamos hacia ese punto en la gráfica, ¿hacia dónde nos acercamos en y? 2. Bien, este límite va a existir de acuerdo a la Sí. gráfica. Sí, profe. Entonces, el límite bilateral, ¿por qué digo bilateral? Cuando x tiende a 5 de f de x es igual a ¿cuánto? 2. Es igual a 2. ¿Bien? ¿Por qué? Supongamos que nosotros calculemos los laterales. ¿Cuánto vale el límite cuando x se aproxima a 5 por valores mayores de f de x? Si nos aproximamos desde acá, desde el 6. Sigue siendo 2. Sigue siendo 2. ¿Y cuánto va a valer el otro límite lateral? Lo mismo. Cuando x tiende a 5 por valores menores de f de x es igual a 2. Bien, entonces tenemos que nos dan que ambos valores son iguales. Si los límites laterales son iguales, existe este límite. Bien, cuando los límites laterales sean iguales, el límite existe. Si son diferentes, el límite no existe. Bien, acá nos aproximamos a 5, nos aproximamos a este punto y la proyección se aproxima a 2. Esa es una forma de verlo gráficamente al límite. Bien, ¿alguna duda de este ejercicio? Creo que no, profe. Bien, entonces vamos a pasar a un ejercicio que también es de límites laterales, pero que en este caso tenemos una gráfica que es el ejercicio 6. Bien, vamos a pasar entonces a lo que corresponde al día de hoy, que es el ejercicio 6. Recuerden que cuando finalicemos el ejercicio 6, todo el mundo coloca la asistencia. Todo el mundo coloca la asistencia en el chat. Bien, entonces vamos a ver esto. Calcule los siguientes límites si es posible. Bien,
Entonces, el primer límite es el límite cuando x tiende a pi. Y tenemos esta función que está definida en ramas. ¿Mm? Para los valores que se encuentran entre 0 y pi, sin tomarlo a pi, la función toma estos valores. Raíz cuadrada de pi por x menos 0,5. Y para los valores que son mayores o iguales a pi, la función toma el valor coseno de x más 6pi. El 5, el que resolvimos recién fue el 5b. Bien, sobre 2, coseno de x más 6pi sobre 2. Si nosotros analizamos el dominio de esta función, vemos que está definida para los x mayores o iguales que 0. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Pero que su dominio está dividido porque la función está definida en rama. Y el dominio de la primera rama es desde 0, tomándolo al 0, hasta pi, sin tomarlo a pi. Es lo que está de amarillo. Va desde 0, tomándolo al 0, hasta pi, sin tomarlo a pi. Entonces, desde 0 hasta pi sin tomar el valor pi. Bien. Y la segunda rama, que es la que está en naranja, va desde pi, tomándolo a pi, hasta el infinito. Bien. Hemos analizado el dominio, ahora vamos a calcular estos límites. ¿Cuál va a ser? Vamos a hacer el primer apartado, que es el límite cuando x tiende a pi de f de x. ¿Y qué ocurre en pi? ¿Qué ocurre en el número pi para esta función? Tiene condición. Ajá, ¿qué ocurre? ¿Qué cambia? Tenemos que tomar los valores por la derecha. ¿Solo por la derecha? Un límite lateral por derecha e izquierda. Claro, ¿por Sí, qué? cuando tomemos por izquierda, vamos a tener que tomar la otra rama. Onda que es Ahora para x menores a pi. Pero el dominio toma desde Exactamente. 0 a infinito, no tomaría los valores desde menos infinito. Pero acá me estoy aproximando a pi. Estoy cercana al número pi. Me acerco al número pi. Tanto por la derecha como por la izquierda. El 0 está lejos de pi. Es lo que está acá con las flechitas. Me estoy aproximando tanto por la izquierda como por la derecha al número pi y me doy cuenta que estoy en dos ramas diferentes. ¿Ven? Si me acerco por los números, no me interesa cuánto vale en pi, porque al límite no le interesa el valor de la función, le interesa el valor de la función en las proximidades. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Le interesa el valor de la función en las proximidades de pi. Bien, cuando me acerco a pi por la izquierda, ¿en cuál de las ramas me encuentro? Si pi es menor, si x es menor que pi. En la A primera. la primera. Entonces, voy a calcular, como hay un cambio de rama, eso es lo que querían que me digan, que en pi, justamente en pi, hay un cambio de rama.
como hay un cambio de rama, lo que vamos a hacer es usar límites laterales. Según Wikipedia, José Luis Perales Morillas Ay. es un cantautor, compositor. Entonces vamos a usar límites laterales. ¿Bien? Vamos a usar los dos límites laterales. El límite cuando x se aproxima a pi por valores menores de f de x. Y eso es igual al límite cuando x se aproxima a pi por valores menores. ¿Cuál de las ramas voy a utilizar para reemplazar f de x? La de arriba. La primera. Esta, la que está en amarillo. Muy bien, la primera. Como acá viene una resta, voy a tener que usar paréntesis sí o sí. La raíz cuadrada de pi multiplicado por x menos x menos 0,5. Bien. ¿Hay algún problema? ¿Se me da alguna indeterminación si reemplazo x por el valor pi? No. Creo que no. No, porque me... ¿Qué pasa si reemplazo x por el valor pi? ¿Cómo me queda la expresión si hago un reemplazo? Pi menos Me X. queda pi menos 0,5. Así. Exactamente, porque me va a quedar la raíz cuadrada, pi por pi, me va a quedar pi cuadrado. Menos pi menos 0,5. Y esto va a ser igual a pi menos 0,5. ¿Cuánto es eso? Menos 0,5. Quedaría menos 0,5, profe. Exactamente, me queda menos 0,5. Este límite lateral existe y vale menos 0,5. Tenemos uno de los límites laterales. ¿Qué tenemos que buscar? El otro. El otro límite lateral. El límite cuando x tiende a pi de f de x igual al límite cuando x tiende a pi por valores mayores, estamos buscando ahora por valores mayores de raíz cuadrada, no, perdón, y ahora, ¿cuál va a ser la expresión si estamos tomando valores mayores que pi? Es de la segunda rama. La segunda rama, profe. La segunda rama, que es coseno de x más 6pi. Esto es coseno de x más 6pi sobre 2. Bien, ¿a qué es igual el coseno de x más 6pi? Si usamos trigonometría. 1. No, yo no estoy diciendo el valor. Estoy diciendo a qué es igual el coseno de x más 6pi. Coseno de 7pi. Eso sí sumo. Pero si uso trigonometría, ¿qué son 6pi? Son 3 vueltas. A coseno de pi. ¿Es igual al coseno de x? Es igual al coseno de x. Me doy cuenta que 6pi son 3 vueltas, entonces el coseno de x más 6pi es igual al coseno de pi, porque si yo al argumento le sumo vueltas completas, no varía el valor del coseno. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Y esto me queda sobre 2. ¿Tengo algún problema en reemplazar pi acá? Profe, ¿puede volver a repetir? Se me cortó en ese momento. Sí. Acá lo que estoy usando es que el coseno de x más 6pi es igual al coseno de x, porque 6pi
Este 6pi que tengo acá me representan 3 vueltas. Ajá, no se nota lo que dice ahí. ¿Mm? 2pi es una vuelta, entonces 6pi son 3 vueltas completas. Ok, profe, gracias. Ujú. Entonces, si doy vueltas completas, no cambia el coseno. Y ahora, si reemplazo por pi, ¿cuánto me da? Me queda coseno de pi sobre 2. ¿Cuánto es el coseno de pi sobre 2? Menos Menos 1 sobre 2. Menos un medio. Es menos 1 y me queda menos un medio. ¿Bien? ¿Y a qué es igual menos un medio si lo pongo en forma de número decimal? Menos 0,5. Ajá. Entonces, ¿qué podemos decir? Esto me quedó de la clase pasada. ¿Qué podemos decir de este límite? Que ya ¿Existe o no? Existe el límite. ¿Por qué? Porque por ambos lados da el mismo Coinciden en el mismo punto. valor. Da el mismo valor, no el mismo punto, el mismo valor. Entonces acá nos va a quedar que el límite, cuando x tiende a pi por valores menores de f de x, es igual al límite cuando x tiende a pi de f de x, ¿por qué valores? ¿Mayores o menores? Mayores. Y tenemos que los límites laterales en este caso son iguales, entonces podemos afirmar que existe ¿qué? El límite. Cuando x tiende a pi de f de x. ¿Y cuánto vale? Menos 0,5. Ujú. Y ese límite cuando x tiende a pi de f de x vale menos 0,5. Acá estamos afirmando dos cosas. La primera es que sí existe el límite y la segunda es el valor del límite. ¿Bien? Bien. Bien, bien. Entonces, ya hemos hecho el apartado I. ¿Qué nos pide el apartado doble I? Que Cuando nos X acerquemos al 0 tienda por a derecha. 0 por la derecha. Ajá, y ahora hago una pregunta. ¿Es posible calcular el límite cuando X tiende a 0 por la izquierda? No, No. porque no No, pertenece al dominio. no, profe. Ajá, porque la función no está definida, porque el dominio de la función comienza en 0. Muy bien. Entonces vamos a calcular el segundo límite. Uy, perdón, no borré bien acá. Profe, ¿podría poner un ratito ahí, gracias. Profe, disculpe, se me cortó un poco. ¿Por qué dijo que no se podía hacer la ecuación cuando X tendía a 0? Por la izquierda. No se puede porque no está definida la función. El dominio comienza en 0. No sé qué pasa, la función no existe para números más chicos que 0. Ah, ya entendí, gracias. Uh-huh. Entonces, acá nos están pidiendo el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores de f de x. Y nuevamente vamos a volver a observar la definición de la función. ¿Cuál de las ramas tengo que tomar si x se aproxima a 0 por valores mayores? Es decir, así. X se está La primera aproximando rama. la primera rama. ¿Bien? La otra no me importa, está lejos. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores
de raíz cuadrada de x por pi menos x menos 0,5. ¿Cuánto vale ese límite? Menos 0,5. 0,5. Porque esto se va a hacer 0, 0 y nos queda menos 0,5. Es un límite re fácil de calcular. Bien. Ahora, veamos qué nos pide el tercer apartado. ¿Qué nos está pidiendo el tercer apartado? Cuando X tiende a cero por izquierda o por derecha, ¿verdad? Exactamente, el bilateral. Cuando no dice ni más ni menos, quiere decir por ambos lados. ¿Mm? Es bilateral. Nos está preguntando si existe el límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Que sí o que no. Yo creo que no, porque no existe el límite de valores menores. Porque no existe el límite cuando x tiende a 0 por valores menores de f de x, ya que el dominio de la función f era desde 0 cerrado hasta ¿dónde? Hasta número... Infinito. Porque era para los x mayores que pi, hasta el infinito. Bien, entonces no existe ese límite, ¿por qué? Porque no va a existir uno de los laterales. ¿Y por qué no existe ese lateral? Porque el dominio no me permite, no tengo función para valores menores que 0. ¿Entendido? ¿Por qué acá decimos que no existe? Sí. Profe. Bien. Entonces ahora pasamos al ejercicio 9 y ¿qué hacemos? La asistencia. La asistencia. Uy, este no lo borré. Como la asistencia me falló. Bien, ya pusieron la asistencia. Les di unos segundos para que pongan la asistencia. Bien. Ahora tenemos que hacer el ejercicio 9. Dada la función f de x, dada la expresión, perdón, f de x, es una expresión en rama, es seno de x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x menos 1 más k, si x es mayor que 1. Y va a ser igual a x a la 2 tercios más 5,
si x es menor que 1. Determine el valor de k tal que este límite, cuando x tiende a 1 de f de x, exista. ¿Bien? Bien, ¿qué me está pidiendo este ejercicio? ¿Cuál es la respuesta que debo dar en este ejercicio? El valor de K. El valor de K. Nosotros tenemos que averiguar el valor de K. Bien. ¿Y cuál es el dato que tenemos para averiguar el valor de K? Los Que valores el de X. límite, no, que el límite que tiende a 1 existe. Claro, el límite cuando x tiende a 1 de f de x existe. Nosotros ya sabemos que el límite existe. Y si existe este límite, ¿qué va a ocurrir con los límites laterales? ¿Cómo van a ser? Tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular cada uno de los límites laterales y los vamos a obligar a que sean iguales. ¿Y qué vamos a poder despejar de esa igualdad? K. K. Bien, acá ya nos dicen que porque dice tal que el límite exista. El límite sabemos que existe, lo que no sabemos es el valor de K. Entonces tenemos que averiguar cuánto vale K para que esta igualdad entre los límites, yo señalando con la mano, disculpen, para que esta igualdad entre los límites exista. Bien, entonces comencemos calculando el límite por izquierda. Veamos qué valor nos da. Luego calculemos el límite por la derecha y después ¿qué tenemos que hacer con los resultados? Igualarlos. Igualarlo. Igualarlos. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular primero el límite cuando x tiende a 1 por valores menores de f de x. ¿Cuál es la rama que debo trabajar para los valores menores que 1? La segunda. La segunda rama. Cuando x tiende a 1 por valores menores de f de x. Ay, perdón, tengo que poner la rama ahí. Es x elevado a la 2 tercios, x elevado a la 2 tercios más 5. ¿Por qué uso paréntesis? Porque es una suma. Porque es una suma. Si yo no uso paréntesis, el límite va a afectar solamente al primer término. ¿Vean? Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 1 de este valor. ¿Hay algún problema en reemplazar acá 1? No, profe. No. No, nos queda 1 elevado a la 2 tercios más 5. Y eso es, ¿cuánto es 1 elevado a la 2 tercios? 1. Resultado, ahí alguien lo dijo. 6. 6. Entonces tenemos que el límite, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 por valores menores de f de x va a ser igual a 6. Ya sabemos que el límite por la izquierda es 6. Ahora vamos a averiguar el límite por la derecha y como acá aparece la k, va a depender de k. El resultado tiene que depender de k para que podamos despejar. ¿Bien? Entonces vamos con el límite, con el segundo límite, que es el límite
cuando x tiende a 1 por valores mayores de f de x. Y ahora tomamos la otra rama, esta. La del seno de x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x menos 1 más k. Entonces esto es el límite cuando x tiende a 1 por valores mayores de seno de x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x menos 1 más el valor k. Uso paréntesis porque acá viene una suma. Recuerden eso. Bien. Ahora, acá tenemos el límite de una suma, ¿o no? ¿Puedo decir que es igual a la suma de los límites? Sí. ¿Sí? ¿Es siempre el límite de una suma es igual a la suma de los límites? Hay que ver si Primero existe hay cada que límite. calcular el límite de ambas. Hay que ver que existan, hay que calcular ambos para poder usar esa propiedad. ¿Bien? Entonces ahora vamos a separar esto en dos partes. En la parte A y en la parte B. Si esos límites existen, buenísimo, es la suma de los límites. ¿Bien? Entonces vamos con la parte A. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por valores mayores de seno de x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x menos 1. ¿Hay problema acá? Sí, No. ¿A cuánto tiende el numerador? a 0. Sí, sí, 0. ¿Y el denominador? 0. 0. Bien, ¿y esto les hace acordar a algo que ya hayamos visto? Límite fundamental Cuando- trigonométrico. Sí, Ajá, pero para que sea el fundamental trigonométrico, yo necesito que acá tenga el mismo denominador. ¿Y tengo el mismo denominador? No, hay que No. racionalizar. Hay que. Muy bien, hay que racionalizar. Hacemos el límite cuando x tiende a 1 de seno de x más 1 paréntesis, sobre la raíz cuadrada de x más 1 por x más 1, pero en raíz cuadrada. X menos 1, profe. Es x menos 1. Entonces nos queda x menos 1 en raíz cuadrada y raíz cuadrada de x menos 1. Y la Bien. otra división también aparece como más la primera fracción. Sí, ya lo corrijo. Gracias. Copié mal. Ahí está. Bien. Arriba también, Ahora, seno de X, ¿cómo nos queda este límite? Profe, en el seno no también es Menos. X menos 1. No sé por qué copié todo. Hice todo. Límite cuando x tiende a 1 por valores más grandes de seno de x menos 1 por la raíz cuadrada de x menos 1. ¿Y qué nos queda en el denominador? X menos X menos 1. X menos 1. Es más, a esto lo podemos escribir así.
borramos esto de acá. Bien. Ahora, ¿esto se parece a qué límite? Al límite Límite fundamental. fundamental. Al límite fundamental trigonométrico. Esto quedó de la clase anterior, no borré, no se borró. Ahí está. Entonces, acá vamos a observar si este límite existe. Acá lo vamos a separar y vamos a ver que el límite, cuando x tiende a 1 por valores mayores de seno de x menos 1 sobre x menos 1, ¿es el límite fundamental trigonométrico? No, porque aquí tiene que tender a 0. Ajá, bien, pero acá vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si restamos 1 en ambos términos? En ambas partes de acá a x le restamos 1. ¿A cuánto va a tender? A 0. Esto va a tender a 0 por valores mayores. Entonces podemos reescribir este límite como el límite cuando x menos 1 tiende a 0 por valores mayores del seno de x menos 1 sobre x menos 1. Acá, fíjense que he restado 1 y he restado 1. ¿Se entiende lo que hice ahí en rosa? Profe. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale este límite ahora? Porque tenemos que el límite cuando el paréntesis este tiende a 0 del seno del paréntesis sobre el paréntesis. Lo digamos así. A 1. Este es el límite 1. fundamental trigonométrico. Exactamente. Este va a ser el límite fundamental trigonométrico y eso vale 1. Bien, entonces ya sabemos que esto vale 1. Por otro lado, si hacemos un puntito acá, pongo otro, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 1 por valores mayores de la raíz cuadrada de de x menos 1? 0. 0. 0. Entonces acá puedo aplicar que el límite del producto es el producto de los límites. Sí, porque los dos existen. Ajá, y eso va a ser igual a cuánto valen estos límites. 1 por 0. ¿Qué va a ser 0? 1 por 0. Y esto es igual a 0. 1 por 0, que es igual a 0. Tenemos esto. Y acá lo que hemos usado esto. Tenemos que los dos límites existen y este límite vale 0. Ahora volvamos al límite que estábamos estudiando. Nosotros en realidad estábamos estudiando el límite cuando x tiende a 1 por valores mayores de f Profe, de x. disculpe que le interrumpa. Sí. Me perdí después de sacar el límite fundamental. Ajá, ¿Qué bien. es lo que Esto hizo? estábamos haciendo, estábamos resolviendo esta parte. Lo hice por aparte. Y por otro lado, hice el límite de este otro factor. ¿Se entiende ahí? Acá Sí, profe, hice gracias. este límite y este límite para ver si podía aplicar el producto de los límites.
Bien, entonces volvemos a donde estábamos. Estábamos acá. Estábamos calculando el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Volvamos ahí. Voy a volver a copiar lo mismo para no estar subiendo y bajando. De f de x, y eso va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por valores mayores, y acá era seno de x más 1, menos 1, perdón. Seno de x menos 1 sobre la raíz cuadrada de x menos 1 más k. ¿Se acuerdan que era ese límite? Y yo a este le había llamado A y a este le había llamado B. Vuelvo para arriba, así lo ven. Acá, estoy volviendo a escribir esto. Como no tengo espacio acá, lo escribo abajo. ¿Se entiende eso? Que estoy copiando lo mismo. Sí, sí. Sí, profe. Bien, pero a este ya lo calculé. ¿Cuánto vale este? 0. 0. ¿Y cuánto es el límite de una constante? La constante misma. La misma constante. Entonces esto va a ser igual a 0 más k. Esto, si quiere pongamos así, ya hemos visto que esto tiende a 0. Entonces esto va a ser 0 más k. ¿Nos da? K. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 1 por valores mayores de f de x? Vale, K. Vale k. Bien, ahora ya tenemos los dos límites que buscábamos. Acá tenemos el límite cuando x tiende a 1 por valores menores. Y acá tenemos el límite cuando x tiende a 1 por valores mayores. ¿Y cómo habíamos dicho que eran esos límites? Iguales. Iguales, esos límites eran iguales. Ahora, como tenemos que el límite cuando x tiende a 1 por valores menores de f de x es igual al límite cuando x tiende a 1 por valores mayores de f de x. Recuerden que siempre tenemos que poner la expresión acá, si no el límite no existe, no vale. ¿Bien? Entonces nos queda que 6 es igual a ¿cuánto? K. ¿Y cuánto es el valor de k? 6. ¿Cuánto vale k entonces? 6. K vale 6 porque este límite era igual a 6 y este límite era igual a k. Entonces tenemos ya para qué valor de k el límite existe. Para 6. Entonces podemos responder, la respuesta va a ser la siguiente. Podemos poner para que exista el límite cuando x tiende a 1 de f de x, k es igual a 6. Ahí está la respuesta. ¿Para qué valor de k existe el límite cuando x tiende a 1 de f de x? Cuando K vale 6. Cuando k vale 6. ¿Entendido? Entonces, cuando k vale 6. Fíjense que acá nosotros hemos partido de que el límite ya existe, porque acá nos dice para que tal que el límite exista. Ya sabemos que sí o sí tiene que existir. Por eso nosotros hemos calculado los límites por aparte y luego hemos hecho la igualdad.
que para calcular este límite hemos separado en un caso y después ese caso se ha vuelto a separar. Bueno, son cosas que hay que hacer. ¿Mm? ¿Se entendió acá cómo fui separando los límites para poder usar la suma? Calculé este límite. Para poder calcular este límite tuve que hacer dos límites más para poder usar la propiedad del producto. Profe, ¿Sí? en los parciales solamente hay que justificar eso si existen los límites cuando son operaciones de suma o resta, porque en la teoría vi que justificaban límites simples de suma como x más 1 o justificaban con palabras que el teorema usaban y todo eso. Sí, sí, sí. Pero acá no es algo que es obvio que sabemos que existe. Por ejemplo, acá yo al límite de K no lo puse porque era algo obvio. Claro, por eso digo, como es algo obvio, en el parcial no hace falta justificar eso. Cuando sea obvio, pero ¿vos sabías si existía? Este que está acá. No, ese no, pero Acá hay sí algunos que podríamos, sí. por ejemplo, en algunos casos directamente decimos que este existe porque acá agregamos acá que x menos 1 tiende a 0. Y tampoco hace falta justificar todos los teoremas que se usó para resolver cada límite, ¿verdad? Con palabras. Con palabras se lo puede poner, sí. ¿Sí? Pero cuando más claro sea, mejor. Bien. ¿Alguna duda que haya quedado de acá antes de pasar al siguiente ejercicio? No, profe. Bien. Antes de hacer el ejercicio 11, vamos a ver lo que es un límite infinito. Se llama límite infinito cuando nos da la siguiente tendencia. Un número sobre 0. Cuando nosotros hacemos una inspección y reemplazamos por el valor, nos da un número sobre 0. Y en ese caso los resultados posibles pueden ser más infinitos o menos infinitos. ¿Bien? Son límites que nos dan infinito o menos infinito. ¿Qué significa que el límite sea igual a más infinito? Que toma todos los valores a la derecha del 0. No, no quiere decir eso. ¿Que no existe límite, profe? Que crece sin tope. Que crece sin tope, que siempre puedo tener un valor más alto. Eso quiere decir que crece sin tope, que la función toma siempre un valor más alto cuando me aproximo a C. Si el límite me da más infinito, quiere decir que cuando me acerco a C, la función siempre puede tomar un valor más alto del que yo me imagino. ¿Bien? Y el límite, si me da menos infinito, ¿qué quiere decir? Que la función que hace decrece sin tope. Quiere decir que cuando me estoy aproximando a C, la función puede tomar un valor más bajo del que yo imagine. Y eso, infinito, ¿es un número? No. No, es un símbolo que significa que siempre puedo encontrar un valor más alto del que me estoy imaginando. Si yo me imagino el número 1.000.000, siempre puedo encontrar un número más alto que 1.000.000. Si yo me imagino, no sé, 10.000 billones, siempre hay un número más alto. Si le sumo 1, ya tengo uno más alto. Eso significa infinito, que siempre hay un número más alto. No es un número en concreto, sino es un símbolo que me indica que tengo un valor más alto del que pueda imaginar. ¿Sí? Eso sería una forma de interpretar el límite el límite igual a infinito. Y acá, fíjense la observación, ¿qué dice abajo? ¿Existe el límite cuando el resultado es más o menos infinito?
No. No, ese límite no existe. ¿Bien? No va a existir, porque no es un número. ¿Se acuerdan que yo les había dicho la clase pasada que nosotros decimos que el límite existe si el resultado es un número? En este caso no es un número el resultado, es un símbolo que nos dice que está cada vez más grande el valor. ¿Bien? ¿Y cuándo nos da infinito? Cuando tenemos una constante, es decir, un número sobre cero en la tendencia. ¿Mm? Esto no es una indeterminación. Esto nos puede dar infinito o nos puede dar menos infinito. ¿Cómo vamos a saber si es más o menos infinito? Por convención de signo. Por convención de signo vamos a analizar el signo del numerador y el signo del denominador. Y de ahí sacamos si es más o menos infinito. Bien, ahora sí vamos al ejercicio 11, apartado C. Bien, entonces vamos a resolver, es un límite lateral, es el límite cuando t tiende a 4 por valores menores de 2 sobre t cuadrado más 3t menos 4 más 3 sobre t más 4. Profe, es cuando el límite tiende a menos 4. A menos 4, sí. No lo vi al menos. Bien. Entonces tenemos que cuando t tiende a menos 4. Entonces, hagamos una inspección. ¿Qué ocurre si reemplazo menos 4, acá por valores menores, en el denominador, acá en t, en el primer término? Da 0 en el denominador. Nos da 0 en el denominador. Y si reemplazo en el segundo término, también nos da 0 en el denominador. Entonces vamos a tener que analizar por aparte cada uno de los límites. A este le llamemos A este le llamemos B. Hagamos el límite A, que es el límite cuando t tiende a menos 4 por valores menores de 2 sobre t al cuadrado más 3t menos 4. Y esto va a ser igual al límite, perdón, esto ustedes habían dicho que nos daba 2 sobre, el numerador es 2, ¿y a cuánto tiende el denominador? 0. A 0. Fíjense dónde pongo esto, la división en 0 no existe, pero mentalmente nosotros sabemos que el numerador tiende a 0, que el numerador tiende a 2 y el denominador tiende a 0. Y este va a ser el límite cuando t tienda a menos 4 por valores menores de 2 y podemos factorear este denominador, ¿o no? ¿Cómo me queda factoreado ese denominador? T más 4 por T menos 1. Ajá, T más 4 por T menos 1. Es un falso trinomio cuadrado perfecto. Fíjese que 4 por menos 1 me queda menos 4. Y 4 menos 1 me queda 3. Si no se acuerdan, repasen cómo se hacía ese caso de factoreo. Bien, ahora. Esto sabemos que el resultado nos va a dar más o menos infinito. ¿Cómo es el numerador? ¿Positivo? Positivo.
Positivo. Positivo porque es una constante. Esto me da positivo. Ahora, si yo me acerco a menos 4 por valores menores, a ver, díganme un número que sea más chico que menos 4. Menos 5, Cinco. pero Menos 5. alejado. Menos 5, podemos usar el menos 5 como valor de prueba. No está tan cerca, pero sabemos que nosotros queremos saber qué ocurre si yo acá pongo un número más chico que menos 4. Recuerden que esto me está diciendo que t es más chico que menos 4. Bien, eso es lo que me dice. Si pongo menos 5, tengo menos 5 más 4. ¿Eso es negativo o positivo? Negativo. Eso es negativo. Ahora, si pongo menos 5 acá, me queda negativo, me queda menos 6, ¿o no? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser el signo de esta expresión? ¿Positivo? Positivo. Positivo. Y va a ser más o menos infinito el resultado. Porque acá nos sigue dando 2 sobre 0. Eso me va a dar infinito en el resultado y va a ser más o menos infinito. Más. Más. Ujú. Este análisis que hemos hecho acá del signo nos determina si es más o menos infinito. Entonces, 2 sobre 0 me va a dar más o menos infinito. ¿Cómo sabemos el signo si nos da más o menos infinito? Hacemos un análisis del signo, bien, como hemos hecho acá. Bien. Ahora veamos el segundo límite. Que es el límite cuando t tiende a menos 4 por valores menores de 3 sobre t más 4. Esto nos da 3 sobre ¿qué? 0. Ajá, y es más o menos infinito. Menos. 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 ¿Mm? Esto es menos porque esto nos da negativo. Ya hemos visto acá que esto es negativo. Entonces el resultado es menos infinito. Bueno. Bien. Entonces vamos acá. ¿A cuánto tiende esto? Acá lo pongamos sobre el igual. ¿A cuánto tiende el primer término? Más infinito. Más infinito, más, ¿a cuánto tiende el segundo término? Menos infinito. Entonces nos queda infinito menos infinito. ¿Cuánto es eso? ¿Eso es 0? Si yo tengo infinito y le resto infinito es 0. No. No, no sé. En realidad no sabemos. Y cuando no sabemos, ¿cómo se llama eso? Indeterminación. Es una indeterminación. ¿Se acuerda que yo en las clases pasadas le decía que hasta ahora solo iban apareciendo las indeterminaciones 0 sobre 0? Pero en este caso tenemos otro tipo de indeterminación. Sí, así es. Cuando reemplazo
t en el denominador me da 0, por eso el resultado del límite es infinito. Sí, así es. Estoy respondiendo al chat. Profe, entonces, ¿cómo sería el resultado? ¿Sería indeterminado? Y bueno, es indeterminado. Acá no se sabe, es una indeterminación. ¿Y qué hacemos con las indeterminaciones? Ay, no sé. Factorizamos. Esto no se sabe porque es una indeterminación. Hay que hacer algo, hay que salvarla, hay que ver qué operación podemos hacer, si se puede simplificar, si se puede racionalizar, si se puede resolver la suma. Acá tenemos una suma de fracciones, ¿o no? Veamos si esa suma de fracciones se puede resolver. Por ahí cuando resolvemos la suma de fracciones, se nos va el problema, no sé. Veamos. Bajar hasta acá. Ahí. Entonces tenemos el límite cuando t tiende a menos 4 por valores menores de 2 sobre t cuadrado, ay, he cambiado de color, no me di cuenta, t cuadrado menos, perdón, t cuadrado más 3t menos 4 más 3 sobre t más 4. Y esto sabíamos que nos estaba dando una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Bien, ¿qué ocurre si resolvemos esta suma? ¿Cuál es el común denominador? T más 4. ¿Ese es el común denominador? No, T más 4 por T menos 1. Factoriar el primer denominador. Sí, factoriamos el primero, esto nos va a quedar 2. Esto nos va a quedar así. 2 sobre t más 4 por t menos 1. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos factoreado antes? Más 3 sobre t más 4. Ahí capaz que pueden sacar más fácil el común denominador. ¿Cuál es el común denominador ahora? T más 4 por T menos 1. Exactamente. Cuando t tiende a menos 4 por valores menores. Bien. Entonces nos queda que nuestro denominador en común es t más 4 por t menos 1. Y acá nos va a quedar 2 veces 2 más 3 veces t menos 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Revisen a ver si entienden lo que hice. Se supone que sí, pero me dicen si entienden o no. Sí, profe. Simplemente resolvimos la suma de fracciones. Son dos fracciones. Bien, y esto si lo acomodamos un poquito, como para tener una mejor visual, nos queda el límite cuando t tiende a menos 4 por valores menores de 3t menos 1 sobre t más 4 por t menos 1. ¿De acuerdo? ¿De qué? No, nada. Acá yo ya realicé, hice 3 por t, son 3t. 3 por menos 1 es menos 3. 2 menos 3 me da menos 1. Ya había resuelto eso.
Bien, ahora veamos, ¿qué pasa si reemplazo? Quiero ver si ya con todas estas operaciones que hice, logré salvar esta indeterminación. ¿A cuánto tiende ahora mi numerador? Menos 13. Menos 13. Nos queda menos 13 sobre ¿cuánto? 0. Ajá, es decir que esto nos va a quedar más o menos infinito. Analicemos qué signo va a tener. Nosotros ya sabemos que nuestro numerador es negativo porque es menos 13. ¿Y ahora cómo nos queda esto? Denominador Positivo. positivo. Porque esto es menos y esto es menos. ¿Cómo nos queda? ¿Más o menos infinito? Si hacemos la regla de los signos, Menos. la convención. Menos infinito. ¿Existe este límite? No. No, no es un límite que exista. Bien, es un límite que tiende a menos infinito. Bien, ¿se entiende cómo vamos a trabajar en este caso? Sí, profe. Sí, profesor. Bien. Ahora, ¿alguna duda? ¿Algo que les haya quedado en el tintero de este ejercicio? No. Bueno, ahora lo que vamos a ver en el ejercicio 13 es gráficamente qué quiere decir el límite igual a infinito o a menos infinito. ¿Sí? Eso vamos a ver en el ejercicio 13. Bien. Antes de leer el enunciado, vamos a ver a qué se llama asíntotas verticales. De acá en adelante, AB. ¿Sí? Si el límite lateral derecho, cuando x tiende a c de f de x es igual a más infinito, o ese mismo límite es igual a menos infinito, o el límite cuando x tiende a c por valores menores de f de x es igual a más infinito, o ese mismo límite es igual a menos infinito, entonces la recta de ecuación x igual a c es una asíntota vertical. Esto en realidad es un sí, solo sí. Si uno de los límites laterales me da infinito o me da menos infinito, podemos afirmar que la recta de ecuación x igual a c es una asíntota vertical. Entonces acá algo importante, x igual a c es la ecuación de la asíntota. ¿Y qué tipo de recta es? X igual a una constante. ¿Qué tipo de recta es? Vertical. Una recta vertical. Entonces las asíntotas verticales son rectas verticales. Es una recta vertical. Bien, entonces si nosotros tenemos que uno de los límites laterales me da infinito o menos infinito, podemos afirmar que existe una asíntota en C. Bien, ¿cómo vamos a saber dónde posiblemente tenemos una asíntota? Bien, para saber dónde posiblemente tenemos una asíntota,
tenemos que analizar el dominio de la función. Si el valor C no pertenece al dominio de la función, ¿bien? Si el valor C no pertenece al dominio de la función, pero sí existe un intervalo que contiene a C que está contenido en el dominio de F, ahí posiblemente haya una asíntota. O bien, el segundo caso, hay un cambio de rama en C. Este es está, me faltó la palabra contenido ahí. Bien, ¿se entiende el primer caso? C no está en el dominio, pero alrededor de C sí está en el dominio. O bien hay un cambio de rama en C. Ahí posiblemente podemos encontrar asíntotas. ¿Bien? ¿Se entendió lo que son las asíntotas verticales? Son la interpretación del límite igual a infinito. Si lo vemos gráficamente, este es el eje Y, esto es el eje X y este es el valor C. Y acá el C voy a poner una recta vertical. X igual a C. Para acá. Ahí está. Tenemos esa recta vertical. Bien. Y cuando nos aproximamos a C, la función crece, 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 crece y nunca toca C, ahí hay una asíntota. Vamos con este color. Entonces nuestra función cuando se aproxima a C, se acerca y se acerca a C creciendo siempre. ¿Mm? En este caso, ¿cuánto vale el límite cuando X tiende a C por valores menores de f de X? ¿Vale más o menos infinito? Más infinito. Más infinito. Es igual a más infinito. ¿Bien? Ahora, si acá me pasa esto, no me importa que hace la función para allá, ¿cuánto vale el límite acá? El límite, cuando X se aproxima a C por valores mayores de f de C, perdón, de f de X, es igual a ¿cuánto? Menos infinito. A menos infinito. ¿Mm? Y acá C pertenece al dominio de F. No. No, ese es el primer caso. ¿Bien? Puede ser que de un lado tenga asíntota y acá tenga un punto, que la función esté definida ahí. Ahí C pertenece al dominio. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hay? Hay un cambio de rama justo en C. Es el segundo caso. ¿Mm? Y puede ser que C no pertenezca al dominio, pero que haya cambio de rama en C. Hay una variedad de casos. Esto le puse como ejemplo para que vean que ocurre, bueno, acá la función, no sé, tendrá así, oscilando, oscilando, oscilando y según ahí.
Bien, entonces ahora sí vamos al ejercicio. Determine si la gráfica, es asíntota vertical de la gráfica. Determine si la gráfica de las funciones definidas por las siguientes expresiones presentan asíntotas verticales y o puntos vacíos. En caso afirmativo de las ecuaciones, eso cuando estemos hablando de asíntotas, y o las coordenadas, eso cuando estemos hablando de punto vacío. ¿En qué caso vamos a tener puntos vacíos? Ah, no borré esto. ¿En qué caso vamos a tener puntos vacíos? Que el En los límite números nos que da no un pertenecen valor al numérico. dominio, profe. ¿Cómo? Que el límite nos da un valor numérico, pero esa X no pertenece al dominio. Exactamente. Cuando el límite existe, es decir, da un número, pero ese valor no está en el dominio. Bien, nosotros estamos por analizar esta función. Esta es la definición de la función en t. 2t menos 10 sobre t cuadrado menos 25. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Los reales menos 5 y menos 5. Los reales menos el 5 y el menos 5. ¿Mm? Porque esos son los valores que hacen 0 mi denominador. Bien, entonces, ¿en dónde vamos a analizar si existen o no puntos vacíos o asíntotas? El 5 y menos 5 y 5. el menos 5. Claro, fíjense que 5 no pertenece al dominio, pero el intervalo que está alrededor de 5 sí está contenido en el dominio. El 5,000001 está en el dominio y el 4,999999 está en el dominio. ¿Se entiende eso? Solo saqué el 5, pero los que están alrededor sí están en el dominio. ¿Mm? Bien. Entonces vamos a calcular el límite, vamos a ver si existe o no el límite cuando x tiende a 5 cuando t tiende a 5, el límite cuando t tiende a 5 de f de t. ¿Bien? Eso va a ser el límite cuando t tiende a 5 de 2t menos 10 sobre t cuadrado menos 25. ¿Qué ocurre con ese límite? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué tendencia tiene? Indeterminación. Nos da una indeterminación del tipo 0 Cero. sobre 0. ¿Alguna idea? ¿Podemos hacer algo que En el solucione esta denominador, indeterminación? diferencia de cuadrados. Y factor común en el numerador. Muy bien, entonces nos queda el límite cuando t tiende a 5 de 2 por t menos 5 sobre t menos 5 por t más 5. Bien. Y ahora, ¿qué es lo bueno? ¿Qué podemos hacer? Simplificar. Simplificar. Qué lindo que simplificar. No sé, yo disfruto simplificando, no sé usted. Y eso va a ser igual al límite cuando t tiende a 5 de 2 sobre t más 5. Bien,
¿Y eso qué nos da? Un quinto. Un quinto. No, nos da 2 sobre 0. Puede ser más o menos infinito. Bien, si t tiende a 5, ¿esto va a ser positivo o negativo? Profe, pero si te tiende a 5 no queda 10. Ay, perdón. Sí, yo estaba leyendo mal. Esto nos da 2 sobre 10, ¿verdad? Sí, profe. Estaba haciendo el otro, con menos 5. Reemplazado por menos 5. No sé por qué. Bien, ¿y esto cuánto es? Es un quinto. Un quinto. ¿Existe o no existe este límite? Sí, sí existe. Es un límite que existe. Bien, y si es un límite que existe, tenemos lo siguiente. El 5 no pertenece al dominio de nuestra función f. Y el límite, cuando x tiende a 5 de f de x, es igual a un quinto. ¿Qué estamos diciendo? Que el 5 no está en el dominio. No podemos calcular f de 5. Pero cuando nos aproximamos a 5, estamos cerca de un quinto. Si el número... Que, ¿sí? que el punto vacío es 5 o un quinto. Ajá. Es decir, que la gráfica de la función de f presenta un punto vacío de ¿qué coordenadas? 5 y un quinto. Y un quinto. Entonces, la gráfica de f presenta un punto vacío. Y sus coordenadas son 5, un quinto. Vamos a tener 5 ahí. 5, un quinto. Bien. Este es el punto vacío, cuyas coordenadas son 5, un quinto. Si el límite existe, sí, y va t, gracias. Acá va t y acá también va t. Si el límite existe y el número no está en el dominio, o no está en la rama, también puede pasar, la gráfica presenta un punto vacío y sus coordenadas van a ser el número 5 para la coordenada x, que es el valor que no está en el dominio, y para la coordenada y le vamos a poner el valor del límite, que en este caso es un quinto. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, profe. Bien. Ahora, ¿dónde vamos a analizar? En menos 5. Vamos a ver qué ocurre si C es igual a menos 5, que es otro valor que no pertenece al dominio. Y ahí sí vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 5, perdón, cuando t tiende a menos 5, porque pongo x,
cuando t tiende a menos 5 de f de t. Bien, entonces esto es el límite cuando t tiende a menos 5, y ya directamente podemos poner la forma factorizada, que era 2, habíamos puesto acá t más 5, ¿cómo quedaba? 2t menos 5, perdón. 2t menos 5 sobre t menos 5 por t más 5. ¿Estamos de acuerdo? Ya directamente escribo de forma factorizada porque ya lo hice. Y acá habíamos visto que esto se podía simplificar. ¿Se entiende lo que hice ahí? Sí, profe. Estoy utilizando lo que ya hicimos. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando t tiende a menos 5 de 2 sobre t más 5. Y acá así. ¿Se puede hacer ese cálculo? Si reemplazo acá menos 5, ¿qué me queda en el denominador? Quedaría infinito el resultado, ¿verdad? No sé. No hay que hacer límites laterales por Claro, valores menores a menos 5 porque y si mayor a yo menos 5. pongo un valor menor a menos 5, esto me da positivo. Y si pongo un valor mayor a menos 5, esto me da negativo. O sea que no existe, o sea, no puedo decir ni siquiera si este límite es infinito o menos infinito, porque parece que va a variar si voy por derecha o si voy por izquierda. Pero como estamos buscando asíntota, ¿qué decía? Volvamos acá a la definición de asíntota. Bastaba con que uno de los límites laterales sea infinito. Como acá ya sabemos que este límite no existe, de acá lo único que podemos decir es que no existe. Si el límite no existe, entonces vamos a analizar los límites laterales. ¿De acuerdo? Si estamos estudiando asíntotas, vamos a estudiar los límites laterales. Porque basta con que un límite lateral sea igual a infinito o a menos infinito para que afirmemos que existe una asíntota de la gráfica. ¿Bien? Entonces vamos a ver el límite cuando t tiende a menos 5 por valores menores de f de t. Eso es igual al límite cuando t tiende a menos 5, y ya directamente uso esta expresión de 2 sobre t más 5. De nuevo observo que esto es 2 sobre 0, y eso va a ser más o menos infinito. Acá me estoy acercando por valores menores. Más infinito. Más infinito. Esto es positivo, y acá si pongo menos 6, por ejemplo, que es un número más chico que el menos 5, si pongo menos 6, parece un punto, no parece menos. Si pongo menos 6, ¿esto qué me da? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces me da más o menos infinito. Menos infinito. Me da menos infinito. Bien, entonces esto me da menos infinito. ¿Y qué podemos afirmar? Que Tenemos existen que... asíntotas. Entonces tenemos que el límite, cuando t tiende a menos 5 por valores menores
de f de t y es igual a menos infinito. Ahí parece que es el mismo 5. Ahí está. Es igual a menos infinito, entonces la gráfica de f tiene una asíntota vertical de ecuación X x sí. igual a menos 5. Esa es la ecuación. Bien, entonces presenta una asíntota. ¿Qué nos queda ver? Con eso es suficiente para decir que tiene una asíntota, pero acá el enunciado nos está pidiendo todas las asíntotas y todos los puntos vacíos. Entonces tenemos que ver si por casualidad del otro lado no se nos genera un punto vacío. Entonces, ¿qué vamos a analizar para ver si tenemos un punto vacío del otro lado? Si son cuando X tiende a valores mayores a menos 5. Vemos si nos agrega algo o no. Si nos da asíntota, no nos está agregando nada. Si nos da un punto vacío, sí nos agrega. Tiende a menos 5 por valores mayores de Profe, f de disculpe, t. donde ¿Sí? dice x igual a menos 5 ¿no sería t? T igual a menos 5. Ay, perdón. La costumbre de que siempre sea x. Ahí está. T igual a menos 5 porque en vez de eje x tenemos eje t. Bien, entonces tenemos que cuando t tiende a menos 5 por valores mayores, esto va a ser el límite cuando t tienda a menos 5 por valores mayores de 2 sobre t más 5. ¿Y esto cuánto me da? A ver, les digo para que ustedes me den el resultado. Más infinito. Más infinito. Eso nos da más infinito. Bien, ¿me aporta algo? ¿Me dice algo que no sepa? No. No. Como Es no la me misma aporta, es la profe. misma. Sí, me da lo mismo que acá. Me da la misma asíntota, así que no me está agregando nada. Pero lo hice simplemente para ver si no me agregaba un punto vacío. Porque acá me dice que encuentre todas las asíntotas y todos los puntos vacíos, entonces tengo que analizar todas las posibilidades. ¿Bien? Y si hago el análisis me va a quedar lo mismo que acá arriba. Bien. Entonces, ahí se termina el práctico. ¿Alguna duda, algo que quieran preguntar? ¿Hasta qué punto podemos hacer? Hasta el 13. Si no me equivoco, pueden hacer hasta el 13. A ver, déjenme revisar. No me acuerdo si era hasta el 13 o hasta el 15. Profe, ¿hasta qué tema vamos a llegar para el parcial? Continuidad puntual. Es decir, lo de la clase que viene. Creo que ya es la clase que viene y después parcial. Sí. Pueden hacer hasta el punto 13. ¿No? Podrían hacer el 14. Pueden hacer hasta el 14. Hasta el punto 14 pueden hacer. Bien. Entonces, bueno, acá se termina la clase de hoy si no hay dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Nos vemos. Nadie. Nos vemos entonces. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Profe, ¿podría bajar un poquito más para ver el ejercicio? Sí. La última parte. Ahí. ¿Ahí ves bien?